Que arranque y empezó. Bien, arrancamos entonces con biología humana y arrancamos con la parte de tejido. Pero antes de meternos en la unidad de tejidos, vamos a concentrarnos a partir de acá en el Homo sapiens. Estamos viendo biología humana. ¿Qué características tienen esos Homo sapiens? Muchas de estas características que están viendo acá, ustedes ya las vieron. ¿Sí? Por ejemplo, la presencia de un cordón nervioso dorsal hueco. Tanto la médula como el encéfalo se encuentran protegidos por huesos. La médula espinal por vértebras, el encéfalo por el cráneo. Es decir, tanto nuestra médula como nuestro encéfalo pertenecen al sistema nervioso central y están protegidos. Recuerden que ese cordón nervioso dorsal hueco es de donde se da origen después a nuestro sistema nervioso. Otra característica es que los Homo sapiens amamantan y dan luz a crías vivas. ¿Sí? Somos vivíparos y tenemos glándulas mamarias, por eso somos mamíferos. Tenemos un endoesqueleto óseo. ¿Qué significa esto? El esqueleto es interno y es óseo. Hay animales que tienen el esqueleto externo, que se llama exoesqueleto, y hay otros animales que su esqueleto no es óseo, sino que, por ejemplo, es cartilaginoso. Este esqueleto, este endoesqueleto óseo, a nosotros nos sirve para soportar el cuerpo, para permitir el desplazamiento, para mover las distintas partes del cuerpo, para protección de órganos. Todas estas funciones cumple, y otras más que ya vamos a ver cuando veamos osteoartro muscular, cumple nuestra función el esqueleto. Por otro lado, somos termorreguladores. Quiere decir que tenemos la capacidad de mantener nuestra temperatura constante por distintos mecanismos, es decir, no es que nuestra temperatura sea igual al medio, no es que hacen 12 grados, yo tengo 12 grados, hacen 30, tengo 30, sino que nuestra temperatura en promedio es siempre constante, aproximadamente 37 grados, ya lo van a ver en termorregulación, porque tenemos mecanismos y estructuras que nos permiten mantener esa temperatura constante. Por ejemplo, tiritar, la presencia de pelos nos sirve de aislante, la presencia de grasa. Dime. Decir que somos termorreguladores y decir que somos homeostáticos es lo mismo. Homeotermos. Homeostáticos es que mantenemos características constantes. Lo que pasa es que podríamos considerar a la temperatura dentro de las características homeostáticas. Sí, sí. Lo que pasa es que, y ahí también hago la aclaración de lo que dije, el concepto de, ya lo van a ver en termorregulación, por eso no me quiero adelantar, el concepto de la regulación de la temperatura ha ido cambiando con el correr del tiempo. ¿Sí? Antes se los llamaba animales de sangre fría y de sangre caliente, después se les denominó el tema de homeotermo y poiquilotermo, y ahora el tema de termorregulador, termoconformador, es un concepto más actual. ¿Sí? Ya lo van a ver, no se preocupen, estoy aclarando la duda, pero el concepto de regulación de la temperatura ha ido cambiando con el correr del tiempo. Entonces sí, la temperatura en nosotros es una característica homeostática porque se mantiene constante, como el pH sanguíneo, por ejemplo. ¿Mm? Otra característica es la presencia de celoma. También la vieron. ¿Qué era el celoma? ¿Qué era el celoma? Lo estuvimos repasando recién cuando vimos la corrección del examen. La cavidad general del cuerpo de los animales. Hay animales que tienen pseudoceloma. ¿Qué es un celoma? Es una cavidad llena de líquido que se encuentra ¿dónde? En el mesodermo. Muy bien, es una cavidad llena de líquido que se encuentra dentro del mesodermo. Muy bien. Esa es la definición de celoma. Entonces, nosotros pertenecemos a los celomados,
A su vez, nuestro cuerpo está dividido en compartimentos. Nosotros tenemos una cavidad torácica y una cavidad abdominal, separadas las dos por un músculo que se llama diafragma, que es un músculo que interviene en el proceso respiratorio. La cavidad torácica están los pulmones, el corazón, el esófago. Cavidad abdominal tenemos intestinos, estómago, hígado. Pero a su vez, en estas cavidades, yo encuentro membranas que protegen a los órganos, que ya van a ver que no es una membrana simple y sencilla, por ahí son dos capas de membranas donde en el medio hay un líquido. Entonces tengo el pericardio protegiendo mi corazón, la pleura protegiendo mis pulmones, ¿sí? Se llaman membranas sinoviales, ya van a ver bien cuando veamos más adelante lo que significan, pero generalmente son dos capas de membranas y en el medio hay un líquido, ¿sí? Que lo que hace es justamente proteger a mis órganos. También en la cavidad abdominal tengo una membrana que se llama peritoneo, que es una membrana que cubre la cavidad abdominal y que también sirve como una protección. Básicamente es una capa de tejido, son capas de tejido, estas, la pleura, el pericardio, eh, como les dije recién ahí en la parte de la cavidad abdominal, el peritoneo, son membranas que lo que hacen son capas de tejido que protegen a los órganos, y obviamente son muy importantes. Generalmente tienen dos capas y un líquido en el medio, entonces protege, amortigua, tanto al corazón, como los pulmones, como en el caso del peritoneo, todo lo que es la parte de la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Vamos a empezar con los tejidos. Cuando nosotros formamos un embrión, cuando unimos un óvulo con un espermatozoide, a partir de ese embrión que se forma, empiezan a haber procesos de diferenciación celular. ¿Qué quiere decir? En las distintas células que están formando ese embrión, hay una activación y una desactivación de genes. Entonces, ¿qué me permite esto? Esto me permite que en el mismo organismo hayan más de 200 tipos de células distintas, que forman 4 tejidos, que son los que vamos a ver en esta unidad, que son epitelial, conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Pero si nosotros analizáramos algunas de nuestras células del cuerpo, veríamos que en esas células que analizamos, más o menos tienen muy poca diferencia en su ADN, es decir, casi todas tienen el mismo material genético. Obviamente porque todas vienen del mismo embrión. Ahora, si yo comparo una neurona con un glóbulo rojo, claramente no es igual. ¿Por qué? Porque han sufrido procesos de diferenciación. Es decir, en estas células han habido activación y desactivación de algunos genes, eso ha llevado a formación de moléculas de ARN distinto, y por lo tanto a formación de proteínas distintas. Este proceso es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Una neurona nunca se va a transformar en un glóbulo rojo, y un glóbulo rojo nunca se va a transformar en una neurona, ¿sí? Porque el proceso de diferenciación ha hecho que por más que todas vengan del mismo embrión, se diferencien y sean células totalmente distintas. Entonces no es lo mismo una célula de la piel que una célula de una neurona, que una célula del hígado, que una célula de la sangre. Son todas células distintas que han sufrido procesos de diferenciación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, las células, como nosotros hemos visto, forman tejidos. Esto lo vieron en la unidad 1. Por ejemplo, las células epiteliales forman el tejido epitelial, las células de tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo, las células nerviosas, el tejido nervioso, las células musculares, el tejido muscular. Pero van a ver que inclusive dentro de este tejido, o de este, o de este, o de este, yo tengo una gran diversidad de células, y de hecho hay distintos tipos de tejido epitelial,
distintos tipos de tejido conectivo, distintos tipos de tejido muscular. No hay un solo tipo de tejido, ¿sí? Esos tejidos van a formar órganos. Esos órganos van a formar sistemas de órganos, y los sistemas de órganos forman a los individuos. Esto es un poco lo que vieron cuando nosotros vimos la unidad 1 allá, que vimos los niveles de organización. ¿Cómo está formado un tejido? Un tejido tiene células y tiene lo que se llama una matriz extracelular, que básicamente son materiales que se ubican fuera de la célula, un conjunto de materiales que se ubican fuera de la célula. Ustedes me van a decir, pero ¿y cómo está compuesta esa matriz? La matriz tiene dos componentes importantes, que son las proteínas fibrosas y las sustancias fundamentales. La proteína fibrosa, principalmente encontramos el colágeno y la elastina. El colágeno le da resistencia y la elastina le da elasticidad a los tejidos. Y dentro de la sustancia fundamental encuentro dos componentes, la glucoproteína o las glucoproteínas y los proteoglucanos. Los dos están formados por proteínas unidos a hidratos de carbono. Lo que cambia es el contenido de hidratos de carbono que tienen. Las glucoproteínas tienen menor contenido de hidrato de carbono y los proteoglucanos tienen mayor contenido de hidratos de carbono. Ahora, las glucoproteínas le dan unión a mi tejido. Entonces encuentro, por ejemplo, la laminina o la fibronectina. Y los proteoglucanos son compuestos sulfatados que tienen una carga negativa. Entonces, al tener una carga negativa, son higroscópicos. Tienen tendencia a absorber, a atraer el agua. Y eso hace que los proteoglucanos le den a mi tejido hidratación, le den turgencia y permita el intercambio de sustancias. Entonces, la matriz extracelular puede tener en algunos tejidos más proteína fibrosa, en otros menos, en otros más sustancia fundamental, en otros menos. Hay tejidos que tienen mucha matriz, hay tejidos que tienen menos matriz, depende de los tejidos, pero sí, las células van a estar rodeadas por matriz extracelular. Entonces esa matriz ya la vamos a ver, ahora la vamos a ver cuando empecemos a avanzar, que en algunos es líquida, en otros es sólida, en otros es gelatinosa. Dependiendo del tejido, también la consistencia de la matriz va cambiando. ¿Sí? Entonces, obviamente las células no es que están sueltas, sino que están rodeadas por esta matriz extracelular, y a su vez las células entre sí están unidas. Esas uniones, esas células están unidas por uniones celulares. Es lo que vamos a ver ahora. Profe, Dime. entonces, la matriz extracelular, ¿qué función cumple? Rodear las células. Ujú. Lo que hace es materia que rodea las células, y obviamente también le da la consistencia al tejido, porque hay tejidos que son líquidos, o hay tejidos que son cartilaginosos, o tejidos que son duros, justamente por la consistencia de la matriz. Entonces también le da la consistencia al tejido. Sí. Por ejemplo, la sangre tiene una matriz extracelular líquida. Es un tejido líquido. Los huesos tienen la matriz extracelular con calcio, entonces el hueso es duro. Bueno, entonces la matriz también le da la consistencia al tejido. El tipo de matriz, la consistencia de la matriz, también le da la estructura, diríamos, al tejido. ¿Alguna duda con la matriz? ¿No? Bien. Vamos entonces a ver. Eso. Yo la había empezado a leer ayer esta unidad y no había quedado bien lo que era la matriz extracelular, pero ahora que lo explicó sí me quedó más claro. Es toda la materia que hay por fuera, el conjunto de materiales que hay por fuera de las células rodeándolas. Sí. Bien. Vamos entonces a ver que las células que forman los tejidos, tampoco es que están sueltas una por acá y otra por allá, sino que las células están unidas por uniones celulares. Bueno, esas uniones celulares no hay un solo tipo, hay distintos tipos de uniones celulares. Entonces, por ejemplo, acá ven una unión estrecha, acá ven una unión comunicante,
que son esas que tienen acá. Acá ven una unión adherente. Acá ven un desmosoma. Ahora vamos a ver qué significa. Nosotros vamos a clasificar las uniones celulares en 3 grupos, o en 3 tipos. Unión comunicante en hendidura, nexus o gap, todos esos nombres tienen. Donde vamos a encontrar que si se llama unión comunicante es porque permite la comunicación entre las células. Entonces está formada por proteínas que se llaman conexinas, que forman un canal proteico que se llama conexón, que es ese canal que ven ahí. Entonces por ese canal van a pasar sustancias. No solamente permiten la comunicación química, sino también la comunicación eléctrica. De hecho, esta es una unión que existe, por ejemplo, entre las neuronas. Entonces, lo que hacen es comunicar los espacios intercelulares mediante canales, que son estos que tienen acá. Esas uniones, que son las uniones comunicante, nexus o gap, como les dije, están formados por estos tubos que se llaman conexones. Y fíjense que en este caso, si ustedes las ven, a las uniones comunicantes las tengo, por ejemplo, uniendo las caras laterales de células para permitir la comunicación entre células. Acá tengo la membrana de una célula, acá tengo la membrana de otra. Segundo tipo de unión estrecha o sonula occludens. En este caso, desaparece en ese punto, el espacio intercelular. Hay un cierre hermético de tejidos. Entonces, ni entra nada, ni sale nada, porque hay un cierre hermético. Entonces lo voy a tener en lugares donde claramente yo no pueda perder contenido, por ejemplo la vejiga, por ejemplo el riñón, por ejemplo el intestino. ¿Por qué se produce ese cierre hermético? Porque se fusionan proteínas de la membrana que se llaman claudinas y ocludinas. Entonces fíjense que en el punto donde se produce la unión hay un cierre hermético, entonces no me permite el pasaje de sustancias. Ni entra ni sale, me impide la difusión. Entonces, estas uniones estrechas están en las caras laterales, fíjense que están en la zona apical de las caras laterales. Eso que tienen acá y les está marcando está en la zona apical de las caras laterales. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si en esos tejidos, o sea, no se cierra así hermético y hay una pérdida de contenido? Ah, bien. Porque justamente lo que evita es el proceso de difusión, entrada o pérdida. Entonces en esos lugares va a haber un proceso de difusión. ¿Sí? Después tenemos el tercer grupo de células, o de uniones celulares, mejor dicho, las uniones de anclaje. Acá voy a tener 3 tipos: desmosoma o mácula adherens, unión adherente o sonula adherens, y el hemidesmosoma. Estas uniones de anclaje, las 3, lo que hacen es dar resistencia. Entonces van a estar en lugares a donde haya una tensión. Por ejemplo, los músculos, por ejemplo, la epidermis. Quien no sabe, la epidermis es la capa más externa de la piel. Entonces, estas uniones de anclaje lo que dan es resistencia mecánica. Une las caras laterales de las células, dando resistencia mecánica al tejido donde están. Pero hay que hacer una diferenciación entre ellas, porque no son lo mismo. Estas uniones se unen con filamentos del citoesqueleto. Entonces, el desmosoma y el hemidesmosoma se unen con filamentos intermedios del citoesqueleto, mientras que la unión adherente o sonula adherens se une con filamentos de actina. Entonces, acá tenemos el desmosoma. Fíjense que acá están los filamentos intermedios. Acá tenemos la unión adherente, acá están los filamentos de actina. Les quiero hacer una aclaración. Tanto el desmosoma como la unión adherente une célula con célula. El hemidesmosoma une célula a la matriz extracelular.
Entonces, este tipo, que es el hemidesmosoma, te une la célula a la matriz, no célula con célula. Estos dos sí, estos dos te unen célula con célula. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la sonula adherens o unión adherente se encuentra por debajo de las uniones estrechas. Miren, acá están las uniones estrechas, por debajo encuentro la unión adherente, es decir, también está en la zona apical a continuación de las uniones estrechas. El desmosoma, que es este que tienen acá, yo lo encuentro en las caras laterales, pero en la zona media de la célula, es decir, acá. Y por último, el hemidesmosoma lo voy a encontrar uniendo la célula a la matriz extracelular. Entonces, acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, acá ven las dos membranas y acá ven las uniones comunicantes entre las dos. Por ejemplo, acá vemos la unión estrecha, fíjense que desaparece el espacio intercelular, no hay. Acá vemos, por ejemplo, los desmosomas, los hemidesmosomas, fíjense que el hemidesmosoma me está uniendo célula a la matriz. Y acá, si ustedes se fijan, tengo la zonula occludens y debajo la zonula adherens, que sería lo que yo les conté acá, la unión estrecha y debajo la unión adherente. Entonces, la unión estrecha y debajo la unión adherente. Y acá tengo el desmosoma. Acá está el desmosoma. Entonces, ¿qué quiero que primero? Dos cosas. Cuando se vayan a estudiar los tipos de uniones, tienen que estudiarse todos los nombres que tienen. Porque a veces se los preguntan como nexus, a veces como gap, a veces como unión en hendidura, a veces como unión comunicante. Y es la misma en uno. Lo mismo que generalmente juegan con esto de mácula adherens, zonula adherens. Entonces, cuando se estudian los nombres de las uniones, estudiense los nombres que tienen todos. Si tiene dos nombres, si tiene cuatro, cuatro. Porque generalmente juegan con esto del mácula adherens, zonula adherens, que no es lo mismo, que son uniones distintas. Entonces, en los tejidos no solamente voy a tener células y una matriz extracelular, sino uniones que van a estar uniendo a las distintas células. Estas uniones que van a estar uniendo a las distintas células son estas que estamos viendo acá, que las clasificamos en 3 grupos distintos. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, en una parte se le cortó, a mí me, o sea, bueno, a mí se me tiene que haber cortado, que dijo que entonces la unión adherente es entre célula y célula. La unión adherente y el desmosoma son entre célula y célula. Y el hemidesmosoma te une la célula a la matriz extracelular. Eso es lo que dice. Bien, ¿ha quedado alguna duda más? ¿Algo que me quieran preguntar? Bueno, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana vamos a seguir con tejidos. Esta semana vamos a terminar con tejidos, así que les voy a pedir que lean la unidad, porque vamos a ver primero el epitelial, después el conectivo, después el muscular y después el nervioso. Entonces, antes de que ustedes se vayan de receso, vamos a terminar con tejidos. Así que traten de ir leyendo la unidad como para ir adelantando y que sea más fácil después entenderla, porque dentro de un mismo tejido hay muchos tipos de tejido, entonces empiezan como a mezclar todos los nombres. Así que traten de leer la unidad, así después es más fácil, cuando yo les menciono, por lo menos buscarlo en el apunte y ya sé dónde. ¿Sí? Nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana. Chao, profe, nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau, chicos, nos vemos. Chau, chau.